El día de hoy vamos a hablar acerca del trauma de tórax. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poquito sobre la anatomía. Entonces, tenemos que el tórax es la región del cuerpo entre la base del cuello y el diafragma, sin contar las extremidades. Algunas de las estructuras óseas que podemos encontrar son el esternón, las costillas y las vértebras torácicas. Y dentro de la cavidad torácica tenemos órganos como el corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos principales y las porciones superiores del tracto gastrointestinal. Para llevar a cabo una evaluación inicial se tiene que realizar una historia clínica para obtener los antecedentes del trauma. Esto incluye el mecanismo del accidente, el tiempo en el que pasó, los signos vitales del paciente durante el accidente, el estatus neurológico del paciente, y esto todo nos va a permitir evaluar la evolución clínica del paciente. Y hablamos un poquito más a detalle en la presentación del trauma abdominal, lo pueden ir a checar. Ahora, en cuanto al enfrentamiento, para trauma torácico se deben de llevar a cabo el manejo ABCDE del trauma para soporte vital básico, y los primeros signos que se deben de buscar son ingurgitación yugular, desviación traqueal, enfisema subcutáneo, una pared costal inestable y la ausencia del murmullo pulmonar. A su vez, es importante la monitorización de la función cardiopulmonar, por lo menos mediante la saturación de oxígeno con pulsoximetría, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Entonces, en cuanto a los métodos de diagnóstico, los dos que se utilizan más a menudo son la radiografía de tórax y el FAST, del cual hablamos en trauma abdominal. Se pueden requerir exámenes adicionales dependiendo de la estabilidad del paciente, de los resultados del examen físico y laboratorio, y en caso de tener resultados dudosos de estas pruebas. Una de las más comunes es la fractura costal. Esta se asocia a lesiones como neumotórax, hemotórax, contusión pulmonar y tórax volante. La morbilidad y mortalidad de la fractura de costal depende del número de costillas, y es más común la fractura costal en pacientes añosos, ya que tienen menor flexibilidad de la caja torácica a comparación de personas más jóvenes. En caso de fracturas de los primeros arcos costales, se pueden sospechar de un accidente de alta energía, entonces se deben de buscar lesiones asociadas en órganos subyacentes. Uno de los problemas principales de la fractura costal es el dolor, el cual evita al paciente una ventilación adecuada y reduce la función pulmonar. La fractura costal se maneja principalmente mediante administración de analgésico. En algunas ocasiones se puede realizar un vendaje, pero puede ser contraproducente, ya que restringe el movimiento del tórax y puede aumentar atelectasias y dificultar la movilización de secreciones, al igual que producir hipoventilación. En escala ascendente se utilizan estos analgésicos que son AINES, opiáceos, PCA y epidural. También se debe de llevar un manejo kinesiológico con trabajos respiratorios y movilización del paciente cuando sea posible. Ahora, el tórax volante es cuando existe una fractura de 3 o más costillas adyacentes. Esto genera una estabilidad de la parrilla costal. A su vez, se puede asociar a contusión pulmonar subyacente debido al impacto, y esto nos puede llevar a la presentación más común, que es la falla respiratoria. Entonces, en cuanto al tórax volante, el dolor que siente el paciente nos va a llevar a una menor ventilación y eliminación de secreciones, lo cual a su vez aumenta el shunt pulmonar, que promueve la hipoxemia y las atelectasias. En el tórax volante, la probabilidad de descompensión pulmonar se eleva. En cuanto al manejo del tórax volante, se debe de realizar la movilización de secreciones mediante trabajos respiratorios, administrar analgesia y posiblemente se debe de realizar una ventilación no invasiva a presión positiva. Otras fracturas del tórax incluyen la fractura esternal o fractura del omóplato. Estos son difícilmente fracturados, por lo que indican una fractura de alta energía, y puede haber afectaciones en otros órganos, tales como contusiones miocárdicas que pueden llevar a arritmias. Y se debe de monitorizar el ritmo cardíaco por esta razón. El diagnóstico normalmente se hace mediante una radiografía de tórax, sin embargo, si hay alguna duda, se puede realizar una TAC o ecografía. Ahora, en cuanto a las lesiones del parénquima pulmonar, se debe de tomar en cuenta que estas pueden ir desde lesiones autolimitadas a lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente. Estos incluyen lesiones en el árbol traqueobronquial, esófago, grandes vasos y del miocardio. Debido a que la circulación pulmonar tiene un circuito de baja presión, esta es la razón por la que en algunos casos las lesiones son autolimitadas. La indicación para este tipo de lesiones es una pleurostomía. En la pleurostomía se considera positivo si existe un débito con más de 1500 mililitros en la cavidad, o 200 mililitros por hora por 3 o 4 horas, o una fuga aérea masiva.
Los métodos diagnósticos son la radiografía de tórax y en lesiones penetrantes con choque se debe de realizar una exploración quirúrgica inmediata. Neumotórax. El neumotórax puede ser causado tanto por trauma penetrante como contuso y consiste en aire en la cavidad pleural, ya sea desde el exterior por heridas penetrantes o desde dentro del pulmón por lesiones del árbol bronquial. Su diagnóstico se realiza con una radiografía de tórax, ecografía y TAC. En cuanto a un neumotórax a tensión, no se debe de esperar para la confirmación radiológica, únicamente se debe de realizar un diagnóstico clínico mediante los signos de ingurgitación yugular, que puede estar ausente en casos de hipovolemia, murmullo pulmonar ausente en el campo afectado y la desviación traqueal debido a la compresión del mediastino. El tratamiento inmediato es la descompresión y se debe de realizar una pleurostomía en neumotórax a tensión penetrantes y, en algunos casos, en neumotórax a tensión contusos. Un neumotórax que consiste en sangrado en la cavidad pleural puede originarse debido a una lesión del parénquima pulmonar, vasos ciliares, del corazón, de los grandes vasos, de las arterias intercostales o de la arteria mamaria interna. Estos últimos tres requieren una resolución quirúrgica inmediata. Sin embargo, el manejo inicial siempre va a ser la pleurostomía para poder drenar la sangre en la cavidad. En algunos casos, la sangre se coagula y no se permite drenar fácilmente. En caso de dejar sangre coagulada dentro de la cavidad, se puede proliferar tejido fibrótico y formar un fibrotórax. Tamponamiento cardíaco. El tamponamiento cardíaco ocurre cuando existe una restricción del corazón por líquido en pericardio. El diagnóstico clínico se realiza con la tríada de Beck, el cual incluye una elevación en la presión venosa, una disminución en la presión arterial y ruidos cardíacos apagados. Algunos métodos de diagnóstico de imagen son el FAST, el ecocardiograma y la ventana pericárdica. El tratamiento es cirugía o, en caso de no ser disponible, una pericardiocentesis. La cirugía en trauma de tórax se puede dividir en 3 periodos diferentes, los cuales van a ser determinados por la condición fisiológica del paciente al entrar a urgencias. El primer periodo va a ser la toracotomía inmediata. Este se realiza en el box de urgencias y es increíblemente drástico y de utilidad limitada, especialmente cuando la vida del paciente está en riesgo. Los objetivos de esta cirugía son controlar la hemorragia, compresión cardíaca adecuada, comprimir el ilio pulmonar, comprimir la aorta descendente. Y los pacientes que reciben mayor beneficio de esta cirugía son pacientes con trauma torácico penetrante que entran en paro a 10 minutos posterior a su llegada a urgencias. La toracotomía urgente se realiza dentro de las siguientes horas después del ingreso a urgencias. Las que son candidatas a toracotomía urgente son lesiones cardíacas estabilizadas, lesiones no exsanguinantes de sangre de grandes vasos, lesiones traqueobronquiales, lesiones esofágicas, tamponamiento cardíaco, débito en pleurostomía, que mencionamos previamente, y fuga aérea persistente. Por último, tenemos la toracotomía diferida. Esta se realiza por lo menos 24 horas después de la lesión inicial y puede tener una complejidad agregada debido a que se acompaña muchas veces de inflamación. Las indicaciones para esta cirugía son lesiones traqueobronquiales, hemotórax retenidos, empiemas, rupturas aórticas contenidas y lesiones intracardíacas. Muchas gracias.